Alumnos CEAR Chile, continuando con nuestro estudio de las reacciones químicas. Tenemos que hablar muchas cosas en esta clase. En resumen, vimos la configuración electrónica, los enlaces químicos y las ecuaciones químicas y su balance o equilibrio. Incluí en Reacciones Químicas 2 el tema que se llama nomenclatura de química inorgánica. Esto significa cómo colocar el nombre científico a los compuestos químicos. Estudiaremos de dos tipos, binarios y ternarios. Binarios son compuestos con dos tipos de átomos y ternarios con tres. Entre los binarios tenemos de tres clases: oxigenados, hidrogenados y sales binarias. Y entre los ternarios tenemos hidróxidos, oxiácidos y sales neutras. Para nombrar estos compuestos tenemos tres métodos más usados. El método de la UPAC o tradicional. UPAC es la sigla de un organismo encargado de poner nombres científicos, pero también está el método de Stock y el método sistemático. Los dos primeros requieren saber del estado de oxidación. Inmediatamente vamos a hacer una tarea. Averigüe qué es lo que es el estado de oxidación y cuál es la diferencia entre el estado de oxidación y la valencia de los elementos químicos. Detenga el video. En cambio, en el método sistemático requeriremos saber el número de átomos. Y cuando hay un átomo, pondremos estos prefijos: mono, 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, 7, hepta, 8, orto. Para el método tradicional, requeriremos también del uso de esta tabla. Recuerden que los elementos químicos, los átomos, están ordenados en la tabla periódica. Están ordenados por grupos, por periodos y familias. Hay 18 familias. El número de arriba generalmente coincide con la valencia, pero hay elementos que tienen más de una valencia. Los primeros dos grupos, el 1 y el 2, corresponden a los metales alcalino y alcalino térreos. Pero recuerden que en este sector está el cobre, el fierro, en fin, hay otros metales por aquí que son elementos de transición. Y los no metales están agrupados en esta zona: el flúor, el cloro, el oxígeno, el nitrógeno, en fin. Tienden a juntarse estos con estos. Y la última columna, el último grupo, es el de los gases nobles. La tabla periódica hay que saberla un poquito, saber de memoria incluso algunas de sus elementos. Si el elemento que estamos estudiando tiene una sola valencia, la terminación del nombre será ico. Si el elemento que estamos estudiando tiene no una sino dos valencias, acuérdense que la valencia era la manera en que se enlaza un átomo con otro átomo, puede ser con un electrón, con dos electrones, en fin. Eso lo hacíamos con la configuración electrónica, hay que tenerlo eso en la mente. Entonces vemos si está ocupando la primera valencia, el nombre del compuesto terminará en oso. Y si está ocupando la segunda valencia, el nombre del compuesto terminará en ico, etcétera. Hay elementos como el cloro
que tienen 4 valencias. Algunas tablas periódicas en la parte posterior aparecen las valencias de todos los elementos. Sería bueno que en general, cuando estudien química, cuenten con una buena tabla periódica. Por ejemplo, el cloro tiene 4 valencias. Si está usando la primera, tendremos que anteponer hipo, el elemento, y termina en oso. Si está actuando con la segunda valencia, termina en oso, en la tercera en ico, y en la cuarta se le antepone per y termina en ico. Vamos a estudiar primeramente la función química de óxidos, es decir, compuestos binarios oxigenados. Entre los compuestos oxigenados tenemos los básicos y los ácidos. Los compuestos oxigenados básicos corresponden a un metal más oxígeno y se forma el metal junto con el oxígeno, en donde abajo hay unos números que debemos colocar. Y un óxido ácido es un no metal con un oxígeno. Forma un no metal junto a un oxígeno y con unos números X, Y que debemos encontrar. Veamos unos ejemplos. El litio está en este grupo, en el 1, es un metal. El oxígeno es un no metal, está en este sector de la tabla periódica. Cuando tenemos escrito de esta manera los átomos, pensaremos que su estado de oxidación es 0, salvo cuando están juntos. ¿Cuál será el producto de esta reacción química? Detenga el video. Obtendremos el metal, litio y el oxígeno, tal como dice que ocurrirá nuestra teoría de óxidos básicos. Tendremos que hallar ahora los números que van abajo. Para hacer eso, nosotros tendremos que memorizar algunos valores de estado de oxidación, no todos, pero algunos, los más importantes. Memorizar, lo voy a ubicar esto en otro lugar. Vamos a memorizar algunos estados de oxidación. Salvo excepciones, el oxígeno tendrá un estado de oxidación -2. El hidrógeno, salvo excepciones, tendrá estado +1. Los metales del grupo 1 tendrá +1. Los del grupo 2 tendrá +2. El grupo de los halogenuros, flúor, cloro, bromo, yodo, ese que está aquí antes de los gases nobles, tendrá -1. Lo voy a poner así, gases nobles, o sea, halogenuros, -1. Entre más me sepa esta materia va a ser más fácil, pero con estos ya podemos resolver algunas preguntas. Por lo tanto, pensaremos que el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Colocaremos sobre él ese -2 y sabemos que el litio va a tener estado de oxidación +1. Pero esto es una molécula neutra. Si yo sumo
más 1 más menos 2 me debe dar 0 porque es neutra. En cambio aquí me da menos 1. Más 1 más menos 2 da menos 1. Lo que hacemos es determinar que más 2 más menos 2, eso da 0. Con eso hemos descubierto que el oxígeno necesita 2 litios, porque cada litio aporta más 1 y necesitamos más 2. De esa manera descubrimos que abajo va un 2. Voy a borrar este cálculo. Y hemos descubierto que litio más oxígeno da litio 2O. Vamos a colocar el nombre de este compuesto. ¿Cuál sería el nombre? Óxido de litio. Para decir óxido de litio estamos ocupando el método tradicional y el de Stock. En este caso no hay problema porque el litio solo tiene una valencia. Entonces diremos óxido de litio sencillamente. Si queremos emplear, por ejemplo, el método sistemático, como hay solo un óxido, diremos monóxido de litio. Veamos este segundo ejemplo. El cobre. Antes de pasar al segundo ejemplo, siempre tenemos que presentar equilibradas nuestras reacciones químicas. Como hay 2 litios y aquí solo hay uno, pondremos un 2. Pero lo voy a hacer así. 2 por 2, 4 litios. 4 litios. Y 2 por 1 oxígeno, 2 oxígenos. Ahí queda equilibrada. Este es un ejemplo muy importante. Un metal más un oxígeno más oxígeno nos da un óxido del tipo básico. Pero es un metal muy importante porque es el cobre. Ahora, ¿qué resulta en esta reacción química? ¿Cuál será su resultado? Tenemos aquí 2 casos posibles. ¿Por qué? Porque el cobre tiene 2 valencias. Tiene 2 valencias. Más 1 y más 2. Yo me aprendería de memoria las valencias del cobre. El cobre es muy importante. Tiene más 1 o más 2. Lo ponemos en nuestro resumen. Como tiene 2 valencias, la reacción del cobre con el oxígeno puede darnos 2 tipos de óxidos básicos. Sabemos que se debe formar el metal con el oxígeno, pero tenemos que determinar los números de abajo. Vamos a borrar aquí para tener espacio y trabajar. Sabemos que el oxígeno tiene valencia menos 2. Si el cobre está ocupando su estado de oxidación más 1, sería más 1. Más 1 más menos 2 nos da 0. Por lo tanto, pongo menos 2 más 2. ¿Por qué? Porque más 2 más menos 2 da 0. Lo que significa que el oxígeno necesita 2 cobres. Y descubro que esa es la fórmula correcta si es que el cobre está usando su estado de oxidación más 1. El nombre de esto, si ocupamos la nomenclatura tradicional o IUPAC, sería óxido cuproso. Termina en oso
porque el cobre estaría usando su primer estado de oxidación, su primera valencia, cuproso, óxido cuproso. Si empleo el método de Stock, sería óxido de cobre 1. Se pone en romano, óxido de cobre 1. Escribámoslo. Óxido de cobre 1. Así, en romano. Eso sería la nomenclatura según Stock. Y según el método sistemático, sería un oxígeno monóxido de cobre. Y se puede mezclar, se puede decir monóxido de cobre 1, para señalar que es el cobre de valencia 1. Ahora bien, si el cobre estuviera actuando con su estado de oxidación 2, tendríamos que pensar de la siguiente manera. Oxígeno es menos 2 y cobre es más 2, y digo más 2 más menos 2 es 0, está bien. Este tipo de óxido necesita solo un cobre y quedaría así. La anterior ecuación no la balanceé, ustedes deben balancearlas, equilibrarlas, ¿ya? ¿Cuál sería el nombre según el método tradicional, según el método de Stock y según el método sistemático? Detenga el video. Según el método UPAC tradicional sería óxido cúprico. Según el método de Stock sería óxido de cobre 2. Y según el sistemático sería monóxido de cobre 2, si quieren agregar. Y hay que equilibrar esta ecuación. Sería 2 cobres, 2 oxígenos, 2 cobres, 2 oxígenos. Ahora vamos a ver ejemplos de los óxidos ácidos. Tenemos un no metal, carbono, más un oxígeno. Y se forma CO2. Esta ecuación ya está equilibrada. Un carbono, 2 oxígenos, 2 oxígenos. ¿Cuál será el nombre de este compuesto? Pensamos así. El oxígeno, voy a borrar aquí arriba para tener espacio. El oxígeno actúa con menos 2. Pero hay 2 oxígenos. 2 por menos 2, menos 4. Para que dé 0, el carbono tiene que estar con estado de oxidación más 4. Más 4 más menos 4 da 0. Así descubrimos que el carbono está con estado de oxidación más 4. Más 4 es el segundo estado de oxidación del carbono. Y lo llamaremos anhídrido carbónico u óxido carbónico. A los óxidos ácidos también se les llama anhídridos. Eso sería según la norma UPAC. Según Stock sería óxido de carbono 4. Y según el sistemático sería dióxido de carbono. Copien este ejercicio, completen la reacción química, equilibren la ecuación y coloquen el nombre del compuesto. Detenga el video. Aquí resulta cloro, oxígeno 2 y 7. Y su nombre sería anhídrido perclórico.
porque el cloro está actuando con su cuarta valencia. Vamos a ver esta función química en los compuestos hidrogenados. Recuerden que ya hemos visto ese. Tenemos de dos tipos, hidruros e hidrácidos. ¿Cómo los diferenciaremos en la notación? En los hidruros, el hidrógeno se pone a la derecha de un compuesto metálico. En cambio, en los hidrácidos, el hidrógeno se pone a la izquierda de un compuesto no metálico. En los hidruros, el hidrógeno actúa con estado de oxidación -1. Esa es una excepción a lo que nos habíamos aprendido. Aquí tenemos un ejemplo. Fierro con 3 hidrógenos. El hidrógeno actúa con -1 en los hidruros. -1. Pero hay 3. 3 por -1, -3. De esa manera descubro que el fierro o hierro debe estar actuando con +3, porque +3 -3 da 0. Luego, el nombre del compuesto será hidruro de hierro 3, según la nomenclatura de Stock. Será hidruro férrico, según la nomenclatura tradicional. Y será trihidruro de fierro, según el método sistemático. Aquí tenemos un hidrácido porque el hidrógeno está a la izquierda de un no metal, el flúor. Y su nombre será ácido fluorhídrico. Recuerden, aquí ponemos la palabra hidruro y acá la palabra ácido y termina en ico. Ácido fluorhídrico. Sales binarias. Una sal está constituida por un metal y un no metal. Y nuevamente tendremos que descubrir los números de abajo. Aquí tenemos un ejemplo. Un ácido, ¿cómo se llama este? Es un hidrácido, ácido clorhídrico, más un metal del segundo grupo, calcio. Se formará calcio con cloro. Y ese hidrógeno, se rompe, sale, y el cloro se puede pegar con el calcio. Digo pegar, pero en realidad es enlazarse. ¿A dónde va a parar ese hidrógeno? Reacciona tal vez con una molécula y se transforma en agua. No nos interesa mucho. Lo que nos interesa es que se junta el metal con el no metal. Y pensaremos de la siguiente manera. El calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica, por lo tanto es +2. El cloro tiene múltiples valencias. Si pensamos que está actuando con -1, podemos suponer que en sales el cloro actúa con valencia -1, con estado de oxidación -1. Por lo tanto, el calcio, para que esto dé 0, necesita que aquí haya -2, porque +2, -2 da 0. Y necesita 2 cloro. De esa manera determinamos los subíndices del producto de esta reacción. Su nombre será cloruro de calcio. Finalizan, o sea, se antepone la palabra uro en las sales binarias.
cloruro de calcio. ¿Cómo se llamará este compuesto? Cobre con cloro. Detenga el video. Como esta es una sal, el cloro vimos que está actuando con valencia -1, con estado de oxidación, perdón, -1. Para que esto dé 0, el cobre debería estar con estado de oxidación +1. Y eso está bien porque el cobre puede estar con estado de oxidación +1. De esta manera, este compuesto se llamará cloruro de cobre 1 romano, digamos. Pongamos aquí cloruro de cobre 1. Alumnos, esta materia exige mucha memoria, exige hacer ejercicios, familiarizarse con los nombres de los compuestos químicos. La práctica hace que en el futuro no tengamos temor a nombrar los compuestos. Estas tablas sería bueno memorizarlas, no es tan difícil. Recuerden trabajar con la tabla periódica, aprenderse algunos estados de oxidación y buscar compuestos binarios. Recuerden, solo en esta clase hemos visto binarios, en la próxima veremos ternarios, y hacer los ejercicios que he anexado a esta clase y los videos complementarios.